muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar con ustedes esta mañana, compartir la visión del país y del mundo. Agradecer a Dios, el Padre Eterno, por un día más de vida. Miren, señores, murió ayer el escritor peruano Mario Vargas Llosa, el eminente escritor intelectual peruano, murió ayer a los 89 años. Un escritor que marcó la literatura hispanoamericana con su letra, con sus obras, y que jugó un papel fundamental en el desarrollo de la literatura universal. Fue Premio Nobel de Literatura en el año 2010, pero Mario Vargas Llosa muere en Perú, donde él nació. Era peruano por nacimiento, pero tuvo otras nacionalidades, incluyendo la de la República Dominicana. Nació en el año 1936 en Arequipa, una ciudad del sur de Perú. Luego se va a Bolivia a vivir con su abuelo. Después volvió al Perú, donde vivió en Piura y se desarrolló en Lima, en la capital peruana. Después él se va a Europa, donde él se consolida como gran escritor y se consolida como un hombre de literatura. Se va a vivir para Francia, para España y para Londres, sobre todo en Francia, que marcó su vida intelectual, porque los escritores franceses, él fue influenciado por grandes escritores franceses como Julio Verne, Marcel Proust, Victor Hugo, Gustave Flaubert, que fueron escritores importantes en la literatura francesa. Entonces, Mario Vargas Llosa también se convirtió en político más adelante, porque participó en procesos electorales. Participó en un proceso electoral en 1990, cuando entendió que el presidente Alan García estaba tomando medidas que no estaba de acuerdo a lo que él había planteado, que había apoyado en 1985 a Alan García, pero Alan García decidió nacionalizar las bancas y él estaba en contra de eso. Y eso hizo que él entrara a la política. Viene un pensamiento liberal, obviamente había sido comunista, porque sí militó un partido comunista, era muy amigo de Fidel. Después se fue decantándose por de la izquierda. ¿Por qué fue alejándose de la izquierda? Bueno, porque su amigo Eberto Padilla, que era un escritor cubano, entonces fue apresado en Cuba. Te enviaron cartas, él y Julio Cortázar, y escritores como Carlos Fuentes, tratando de influir para que el régimen lo soltara. Y Fidel Castro respondió con un discurso, y eso lo distanció sobre el pensamiento izquierdista. Obviamente, su rol como literario, su rol como gran intelectual, ha sobrepasado esas dimensiones, porque es un hombre que jugó un papel fundamental en la literatura, sobre todo en el boom latinoamericano, que fue una década donde grandes escritores jugaron roles importantes con su obra entre 1960 y 1970. Estaba él, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, el señor Juan Carlos Netti, estuvo también Carlos Fuentes, que escribieron obras que marcaron la literatura latinoamericana. ¿Como cuáles? Bueno, está la obra de él, La ciudad y los perros, que fue la primera gran obra de él. Luego estaba también La Casa Verde, que lo escribió 3 años después, que recibió el premio de Rómulo Gallego de Venezuela. Pero está también obra como La conversación en la catedral, que lo escribió en 1969. Pero cuando escribió la obra llamado La Casa Verde, que lo escribió porque, bueno, fue que donde él narró de la historia de un prostíbulo en la ciudad de Piura, donde él se desarrolló. Pero esa obra recibió ese premio un año antes de que el Gabo escribiera su gran obra, 100 años de soledad. Coincidieron en algunos lugares, como en el caso de México, donde cultivaron una gran relación de amistad, pero esa amistad terminó en 1976 por un lío de falda, es decir, de problemas entre mujeres, porque los dos eran muy amorosos.
porque los escritores, los poetas... Caramba, tienen, ¿qué considerado? No, porque los escritores... Amorosos. Correcto, porque los... Mujeriegos. Correcto, de los escritores, sobre todo los poetas. Sí, correcto. Entonces, por eso que tuvo varias esposas. Se casó con una tía, o que era 11 años mayor que él. Una prima. Era una tía. La tía. Entonces, la tía Julia, pues escribió la obra llamada La tía Julia y El escribidor en 1977. Así es. Entonces, pero también escribió una gran obra que nadie tiene que tener la duda sobre esto, que como mencionó mi amiga Odali en el principio, que es La fiesta del chivo, de la República Dominicana, resaltando, realmente, criticando la dictadura de Trujillo. Entonces fue una obra que él escribió, fue su última obra, gran obra, que fue en los años 2000, en el 2000. Pero escribió también esa obra, La guerra del fin del mundo, que analizó desde el punto de vista del siglo XIX, de la independencia de Brasil, cómo se enfrentaban la oligarquía militar contra el campesinado. Sobre todo, analizó esa época de Brasil después de la independencia. Un gran escritor, un hombre que marcó el mundo con sus letras. Digo esto porque recibió muchos premios. Era un hombre que tenía, la nacionalidad dominicana, porque el presidente Abinader en el 2023 le concedió la nacionalidad dominicana. A pesar de esto, que después de la sentencia 168-3 se criticó mucho a la República Dominicana como un país paria y que estaba tratando como apátrida a los subnacionales, porque criticó esa sentencia porque entendió que afectaba los derechos de los hijos de los inmigrantes en la República Dominicana, específicamente de los haitianos. Después de eso vino la ley 169-14, pero muchos lo consideraban como un gran intelectual y lo admiraban, y dejaron de admirarlo después que él se refirió así de la República Dominicana. Hubo una feria del libro que se lo dedicaron a él, una feria, no sé si fue en 2016, pero hubo una feria del libro que sí se lo dedicaron a él, y ha sido uno de los premios Nobel que nosotros hemos tenido en América Latina. Obviamente, el primer premio Nobel que tuvimos fue la de Gabriela Mistral en 1945. El segundo fue de Saint John, que era de origen de Guadalupe, francés. Pero hispanoamericano, el segundo fue Miguel Ángel de Asturias, que fue en el año 1967, de origen de Guatemala. Está también Neftalí, que era un gran escritor Pablo chileno, Neruda. Pablo Neruda. Si tú dices Neftalí, no. Pero si tú dices Pablo Neruda, la gente entiende que el premio Nobel en 1971 y 1982. Confieso que he vivido. Así es, confieso que he vivido. En 1982 recibió Gabo su premio Nobel, después de escribir en 1981 su obra Crónica de una muerte anunciada. Pero obviamente la obra que más marcó fue la de 100 años de soledad, que escribió en 1967. Después también en 1990 Octavio Paz, que recibió premio Nobel de Literatura, gran escritor mexicano, y Mario Vargas Llosa, que fue el último premio Nobel que hemos tenido de literatura. De manera que yo entiendo que su muerte marca la literatura a nivel universal, marca la letra, marca el pensamiento literario latinoamericano. Panorama FM 96.